Hola a todos, yo soy Carito. Bienvenidos a Una hija más. El día de hoy hablaremos sobre el tema de el demonio. Cuando era profesora de religión, pude darme cuenta de que uno de los temas que más le llamaba la atención a los alumnos era sobre esto de los exorcismos y el demonio y los ángeles, cosas así muy místicas que nos pueden llamar bastante la atención. Y de hecho tiene sentido porque hay muchísimas películas y series que nos han mostrado diferentes maneras que podemos ver este tema. Uno que quizás no ha sido tan explotado es este punto de vista en el que el demonio es una criatura que tiene un rol en la creación de Dios, un plan, una que se desempeña haciéndole este trabajo a Dios de castigar a los seres humanos o asustarlos para que no pequen, etcétera, etcétera. Pero otra manera de verlo que ha sido más explotada y creo que es la que todos conocemos es el que se ve en estas películas que dan muchísimo miedo porque el demonio es un ente terrorífico que puede hacerte daño, ocupar tu casa, ocupar tu cuerpo, hacerte pecar u obligarte a hacer cosas que no quieres. Y esto es lo que a todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el infierno o en estos seres tan misteriosos. Para comenzar, si nos guiamos del catecismo de la Iglesia Católica, nos indican que tanto Satanás como otros demonios son criaturas de Dios, eran ángeles, que ahora son ángeles caídos, que decidieron rechazarlo y por ello ya no pueden disfrutar de su gracia. Sabemos por la Biblia que el demonio es por quien entra el mal a la humanidad y esto nos va ayudando a generarnos estas ideas que tenemos de él. Es importante ir tomando conciencia de nuestro propio concepto del demonio, del infierno, porque así podremos ver si realmente tiene o no un efecto en nuestras vidas. Al infierno normalmente se le considera un lugar, pero diferentes papas a lo largo de la historia nos han ido ayudando, brindándonos luces sobre este tema, explicándonos que esta concepción del lugar no llega a ser tan precisa como aquella de que el infierno es un estado del alma o una situación a la que vamos a parar cuando rechazamos a Dios, cuando nos alejamos tanto de Él que no tenemos manera de volver a su gracia. Tiene sentido que nos imaginemos al demonio como alguien espantoso que asusta mucho porque su rol es alejarnos de Dios y finalmente hacernos sufrir. Por otro lado, otra concepción popular del demonio es que es una representación, un símbolo que los seres humanos creamos para entender el mal en el mundo. La Iglesia reconoce que existen posesiones demoníacas, es real que el demonio puede tener efectos en el mundo. Hay incluso una institución en Italia que se dedica a formar sacerdotes para que sean exorcistas y estudian profundamente cada caso para determinar si realmente es una posesión demoníaca o si en realidad hay un tema de trastornos mentales u otras explicaciones. Que quede claro que la Iglesia no lo niega. Un peligro de imaginarnos al demonio como este ente que solo da miedo es que yo piense que solo se me presentará con efectos especiales, con señales clarísimas de que es el demonio y que me quiere hacer daño. Teatralizar al demonio nos pone en peligro de creer que cuando ocurra esto, yo tendré todas las razones para decidirme alejarme, para rezar, para buscar no pecar o no hacerle caso y que no tendré ninguna duda al respecto. El asunto es que el mal se nos presenta en situaciones tan cotidianas o sencillas que quizás no queremos reconocerlo. Le llamamos tentación a esto que se nos presenta como algo atractivo y que nos induce a hacer algo malo, a dañar a alguien, a comportarnos de manera egoísta. Y claro, una tentación es muy fácil de reconocer cuando hablamos de crímenes terribles, de asesinatos, de corrupción, todo aquello que todos rechazamos sin lugar a dudas. Todos sabemos que el mal actuó cuando Hitler decidió hacer un régimen que asesinara y torturara personas. Nos podemos dar cuenta con muchísima facilidad en estos casos. Sin embargo, el demonio o el mal se nos puede presentar en situaciones cotidianas y sencillas y probablemente en momentos en nuestra vida en los que justo nuestra conciencia está relajada o no ha sido formada correctamente o justo estamos en ese momento de debilidad en el que somos más propensos a caer en una tentación. Todo esto de que el demonio tenga como objetivo alejarnos de Dios tiene sentido si recordamos que él conoció a Dios, conoció su amor y sin embargo decidió rechazarlo y a partir de ello ya no puede volver a él. Y esto me parece razón suficiente para empezar a entender lo que me han enseñado desde muy pequeña
pequeña lo que leemos en el catecismo, en las escrituras, que el demonio tiene una profunda envidia porque nosotros podemos estar con Dios. Pero aparte de este tema de las razones que tenga el demonio para hacer lo que hace, volvamos a lo que es revisar en nuestra propia vida, cómo se puede manifestar. Creer que una persona simplemente se levanta un día y decide cometer atrocidades o pecados terribles, creo que puede ser un poco iluso. Creo que es bueno que analicemos si no existe un proceso detrás que lleve a la persona a llevar estas acciones más graves. Veamos un ejemplo. Pensemos en un niño que tiene padres que son considerados buenas personas o lo que normalmente diríamos buena gente y que en el día a día llevan una vida normal. Puede ser que en un día común vean cómo mamá o papá deciden sobornar o darle una pequeña coima al policía que los paró en el tráfico para evitarse una multa. Puede ser que este mismo niño, en su salón de clase, su maestra le diga que no está bien copiarse o plagiar, pero ve que todos sus compañeros lo hacen constantemente. Quizá un día mamá le dijo a su hijo que niegue que esté en la casa para evitarse un problema, que por ahí diga una mentirita piadosa. Entonces este niño está aprendiendo que las normas de vez en cuando se pueden romper, puedo hacer cosas según lo que me convenga, si me permite conseguir algún beneficio. La mentira está mal hasta que encuentre una situación en la que, bueno, tengo que mentir entre comillas, y su conciencia se va formando en este contexto en el que el egoísmo u otras motivaciones son las que rigen su conducta. Al final puede ser que no llegue a ser un caso extremo de un crimen, una conducta que todos condenaríamos, pero este chico o chica va a ir creciendo y adoptando conductas, hábitos, pensamientos incluso. Al final nos lleva a un adulto que no tiene por qué cuestionarse antes de incumplir una norma, que no tiene por qué detenerse y preguntarse si está siendo egoísta o si va a dañar a alguien con tal de conseguir lo que quiere, porque le han enseñado que eso está bien. Esta acción del demonio es muy sutil y esto es un peligro que a mí me parece todavía más grave que lo que podemos ver en historias de ficción. Creo que es muy importante recordar que el demonio no nos va a decir explícitamente que quiere que pequemos. Entonces, si el demonio es quien nos tienta, nos hace pecar, el que ocasiona todos los males, los seres humanos no tendríamos ninguna responsabilidad o alguna posibilidad de hacer lo contrario, como si el demonio tuviera tanto poder como para que sus planes salieran a la perfección y todos acabáramos en el infierno. Ya estaríamos todos condenados. Tomemos el ejemplo del niño al que poco a poco se le ha ido enseñando que las normas de vez en cuando se pueden romper. Puede ocurrir que un día el padre de este niño decida que no quiere sobornar a las autoridades, o su madre decida que mejor es no mentir y afrontar las consecuencias, o que un niño de su clase diga no quiero copiar, es malo para mí. De esta forma se va cortando esta cadena que llevaba a otras personas a pecar. Si es así, este niño puede decidir que no quiere hacer el mal y decide hacer el bien. Entonces podríamos caer en otro tipo de pensamiento. Si la sociedad me hizo así, mis padres me educaron mal, todo es culpa de los demás, de nuevo yo no tengo ninguna responsabilidad en el asunto. Pero tampoco debemos llegar a ese extremo. Si bien en mi vida he tenido personas que han podido darme ejemplos negativos o ayudar a que mi conciencia no se forme de la manera adecuada, tampoco podemos negar que de todas maneras he tenido algún ejemplo positivo en mi vida, personas que hayan decidido hacer lo correcto, si no es en mi familia, en otros entornos. E incluso quiero acotar que para nosotros los católicos es importante recordar que Dios también se manifiesta a lo largo de nuestra vida. Incluso si las personas a nuestro alrededor hacen el mal, Dios encuentra maneras de manifestarse o en nuestra conciencia o en situaciones de la vida, pero que nos pueden ayudar a ir rectificando nuestra conciencia y hacer las cosas mejor. Se me viene a la mente esta famosa discusión de si las personas somos naturalmente buenas o naturalmente malas. Claro, si asumimos que somos por naturaleza malos, ya no cabe ninguna pregunta ni ningún cuestionamiento. Yo, porque soy así, voy a hacer cosas malas. Y de nuevo caemos en esto de que al final no tengo ninguna responsabilidad. Al final todas estas ideas pueden llevarnos a querer creer que no está en nuestras manos hacer nada al respecto. Podemos culpar a la sociedad, a nuestros padres o a mi misma naturaleza que me lleva a pecar. Entonces, ¿qué lugar hay para que yo decida hacer el bien en el día a día? Son formas diferentes de verlo, pero traen consigo también algunos riesgos. Como se menciona en el catecismo, que si los seres humanos pensamos que al final el asunto del pecado no es tan grave, el diablo no tiene tanto poder, quizás no ocurra algo tan terrible si nos alejamos de Dios y nos comportamos mal, quita esta posibilidad de que hayan consecuencias negativas ante nuestros actos. Quizás podemos empezar a creer que, bueno, Dios me va a perdonar al final todo porque me ama, entonces ya para qué me preocupo. O bien porque Dios me perdona, o bien porque no pasa nada si me porto mal.
Yo personalmente creo que el demonio existe, creo que se dan posesiones, se dan manifestaciones del mal en el mundo y es importante reconocer las acciones del mal que se dan en el día a día. El peligro real está en que no podamos identificar estas acciones del mal en lo cotidiano o que acudamos al autoengaño para decirnos que no las identificamos o que no está ocurriendo nada. Porque es más sencillo seguir haciendo lo que todo el mundo hace, lo que me conviene, lo que me genera algún beneficio. Reflexionar sobre este tema, la verdad es que no me quita el temor que le tengo a asuntos demoníacos o a las películas de terror, seguramente me van a seguir asustando. Pero sí me lleva a preguntarme un poco por esta herramienta que tenemos no solo los creyentes, sino todos, que es el examen de conciencia. Esta revisión personal que se puede hacer incluso en oración, pero que me va a llevar a analizar, a cuestionarme si las acciones del día a día de repente no van contra un mandamiento, pero yo sé que están mal, sé que le hacen daño a alguien, cosas muy pequeñas y cotidianas, pero que tengo que ir meditando, revisando para realmente sacar como conclusión si lo que estoy haciendo está bien o no. Esta herramienta también me va a ayudar a detectar si estoy convenientemente ignorando los avisos que me da mi conciencia. Pienso que nos puede ayudar incluso a dejar de normalizar aquello que vemos que es muy común, que todo el mundo hace, pero que tomando una real pausa podríamos notar que no tendríamos que seguir haciéndolo. Las personas tenemos la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, incluso si hemos tenido ejemplos negativos o personas que nos han enseñado lo contrario. Tenemos la capacidad de darnos cuenta si le hacemos daño a los demás, si nos hacemos daño a nosotros mismos, o si caemos en vicios que podrían parecer inocentes pero que nos están privando de la libertad. A mí me invita a buscar una confesión, los sacramentos en general, quizás a una persona que no es creyente, la puede invitar a simplemente tomar conciencia e intentar mejorar su vida. Creo que no basta con una pregunta general de qué es lo que estoy haciendo mal, sino una revisión un poco más meticulosa, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, qué acciones podría haber hecho mejor o podría dejar de hacerlas un momento y para tomar mejores decisiones. O si yo ya sé de qué peco porque ya he hecho exámenes de conciencia antes, quizá debo evaluar por qué no me está afectando la consecuencia de ese pecado al que tanto me he acostumbrado, por qué me desconecto, por qué evito ver las consecuencias de lo que estoy haciendo. Quizá basta con prestar atención así yo como persona con mis acciones no estoy siendo un instrumento del mal en el mundo, sino estoy haciendo que esta cadena de pecados vaya creciendo y se vaya agravando. Está en nuestras manos decidir si queremos dejar actuar a la gracia, ser un agente de Dios o contribuir en el bien común, o si queremos ser un elemento que ayude al mal a seguir actuando. Yo puedo optar por no formar parte de esta cadena de malas acciones o de este entorno que le enseña a este niño que su egoísmo o su conveniencia va por encima del bien común, sino al contrario, formar parte de quienes le ayuden a formar su conciencia y a ser cada vez mejor persona. Pero realmente es una decisión personal. Sea cual sea el entorno en el que estés, quiero invitarte a que hagas esta reflexión personal. Nadie mejor que tú mismo para darte cuenta de qué te está alejando de Dios o de tu felicidad. Espero que esto te ayude, que te hagas esta pregunta y si surgen dudas, comentarios que hacer, acá estamos para seguir buscando la verdad juntos. Como siempre los invito a suscribirse al canal y a seguirnos en redes sociales. Espero que podamos seguir compartiendo este tiempo juntos, que nos puedan proponer los temas que les interesan y conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Nos vemos!